Buenas de nuevo. Hoy vamos a hablar de medidas de dispersión. Habíamos hablado anteriormente de las medidas de localización o centralización, que son aquellas que nos ofrecen información sobre los valores medios o centrales de la muestra. Las medidas de dispersión, por el contrario, nos ofrecen información acerca de cómo de agrupados o de dispersos están estos valores, los valores de la muestra. Como en el caso anterior, estos valen solo para variables estadísticas cuantitativas, tanto discretas como continuas. La primera medida que vamos a estudiar va a ser el rango o recorrido. El rango recorrido se llama así, pues es la diferencia entre los valores máximo y mínimo de la muestra. R es igual a valor máximo menos valor mínimo. Como vamos a hacer un ejemplo al final, pues veremos de qué estamos hablando, aunque en este caso es muy evidente porque si por ejemplo habláramos de altura de los alumnos, pues el rango recorrido sería la altura del mayor de ellos menos la altura del menor de ellos. El siguiente que vamos a ver va a ser la desviación absoluta media o simplemente desviación media. Esta desviación es la media aritmética de las diferencias entre cada valor y la media de todos ellos, tomando esa diferencia en valor absoluto. Por ejemplo, si tenemos una recta en donde tenemos aquí un valor medio y una distribución de los otros valores, como pueda ser esta de aquí, ¿de acuerdo? En donde aquí tenemos x1, x2, x3 y así sucesivamente, y aquí un x sub i cualquiera, pues lo que tenemos es que coger esta distancia o la diferencia entre x y x sub i en valor absoluto y sumar todos ellos multiplicados por la frecuencia absoluta de cada uno de ellos. La fórmula es la siguiente. Esto es el número de valores que tenemos. Sumatorio de f sub i por x sub i menos x, donde x es la media, y en el caso de que tuviéramos la frecuencia relativa en lugar de la absoluta, pues sería el sumatorio simplemente de x sub i por, en valor absoluto, este x sub i menos la media. Bien, la interpretación de este valor es la siguiente. Cuanto mayor es la desviación absoluta media o desviación media, mayor es la dispersión de los datos. Es decir, aumenta d sub x es equivalente a decir que aumenta la dispersión. Esto va a ser una constante en todos ellos. Todos los parámetros que vamos a obtener o que vamos a ver va a ser que si aumenta su valor, aumenta la dispersión. Y si disminuye su valor, disminuye la dispersión. El siguiente que vamos a ver va a ser la varianza. La varianza es la medida aritmética del cuadrado de las diferencias. En este caso hemos puesto la diferencia en valor absoluto, pues sustituimos esta diferencia en valor absoluto por el cuadrado de las diferencias entre los valores y la media, es decir, s al cuadrado, que es como se define la varianza, es 1 dividido entre el número de valores por el sumatorio de f sub i por x sub i menos x, la media, elevado al cuadrado. Y como siempre, si en lugar de la frecuencia absoluta tenemos la frecuencia relativa, pues sería simplemente así. Es cierto que la fórmula más común
no es esta, sino es la siguiente. Es una reducción de la anterior, pero es más fácil operar con ella porque simplemente obtener el valor x sub i al cuadrado menos la media elevada al cuadrado. Esta es una expresión simplificada, pero es más frecuente utilizarla. Vamos a ver por último la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Es una fórmula muy sencilla, pero tiene una explicación de por qué se utiliza una y por qué se utiliza la otra. Bien, la varianza y la desviación típicas son medidas que dan una idea de la dispersión, pero son medidas de mayor calidad que la desviación media. De mayor calidad quiere decir que nos dan una información más fiable de los datos que tenemos. De entre ellas, la ventaja de la desviación típica respecto a la varianza es que la desviación típica utiliza las mismas unidades de medida que los valores iniciales, que estos x sub i. Que son de los que partimos inicialmente, de manera que nos podemos hacer una idea más fiable de qué estamos hablando. Por ejemplo, si estamos midiendo alturas de personas, la varianza se expresará en metros cuadrados. En cambio, la desviación típica se expresará en metros. Y esto lo hace pues, más sencillo de comprender. ¿De acuerdo? Vamos a ver todavía un parámetro más, que es el coeficiente de variación y que vale solo para variables positivas, de valor positivo. Es muy sencilla, pero a la vez es bastante potente. Vamos a explicar ahora por qué. Es la desviación típica, coeficiente de variación es la desviación típica dividido entre la media. ¿Qué tiene de curioso o de importante este coeficiente de variación? Pues que es adimensional, quiere decir que no tiene medida. Si por ejemplo esto tiene unidades como pudieran ser metros, la desviación típica, como hemos dicho que la desviación típica utiliza las mismas unidades que los valores y la media igual, pues estaríamos hablando de metros dividido entre metros, con lo cual lo que obtenemos es un parámetro adimensional que no tiene unidades de medida. Y esto es bueno o es importante porque nos ayuda a comparar datos que no tienen la misma unidad de medida. Como por ejemplo, si estamos pensando en la distribución de peso y altura de un grupo de personas, el coeficiente de variación nos podría dar una idea de si varía más el peso o varía la altura si comparamos su coeficiente de variación, porque como en los casos anteriores, que no lo he escrito, pero para todos ellos se repite lo mismo, y es que cuando aumentan estos parámetros, está aumentando la dispersión. Bien, pues con esto terminamos la parte de teoría y vamos a ver ahora un ejercicio. Un ejercicio que es el ejercicio 10 del libro. Lo habíamos hecho anteriormente es este de aquí, para obtener la media, la moda, la mediana y algunos percentiles, pero en este caso lo vamos a utilizar como ejemplo para obtener el resto de los parámetros, no solo los de localización, que ya los tenemos, es este de aquí, sino todos los demás. Lo que tenemos que hacer para ello es utilizar las fórmulas que acabamos de ver.
Bien. Estos cálculos los he hecho yo directamente en el ordenador, pero bueno, la cuestión al final es que partimos de unos valores, unos datos con unos valores que están entre 2 y 7. No lo he escrito aquí, pero lo primero que tenemos que ver sería que el rango o recorrido es igual a 7 menos 2, es decir, 5. Lo siguiente que habría que ver sería la desviación media. La desviación media, como recordamos en las fórmulas ahí arriba, será 1 partido de n por la suma de f sub i por estos valores. Pues bien, esto lo hemos hecho aquí, hay que hacerlo de esta manera. Esta primera tabla de aquí, esta primera columna, la hemos utilizado para obtener la media, que ya no la vamos a poner. Bueno, si la media la tenemos aquí, en cualquier caso, que son 4,44, la teníamos del ejercicio anterior. Pues bien, partiendo de la media, lo que obtenemos es, tenemos que calcular en valor absoluto la diferencia entre cada uno de estos valores, 2 menos 4,44, en valor absoluto 2,44. 3 menos 4,44, 1,44, 4 menos 4,44 y así todos ellos, y luego multiplicamos los valores de esta columna por f sub i. 8 por 2,44, 19,52. 7 por 1,44, 10,08 y así sucesivamente hasta obtener toda esta columna cuya suma es el valor que aparece aquí. Esta es la suma de todos los anteriores. Pues bien, cuando hacemos esto, lo que tenemos finalmente es la suma de toda esta tabla dividido entre el número total de valores, que es 48, es decir, 67,88 dividido entre 48. Y esto da como resultado 1,41. Bien, esto para hacer la desviación media. Lo siguiente que tenemos que calcular sería la varianza. La varianza es 1 partido de n y el sumatorio de f sub i por x sub i menos x elevado al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1 partido de n sumatorio de f sub i por x sub i al cuadrado menos x. De estas dos fórmulas, nosotros, aunque está simplificada, yo al hacer la tabla he hecho directamente esta de aquí, la primera. Primero tenemos que calcular x sub i menos x elevado al cuadrado, que es estos valores de aquí, es decir, 2 menos 4,44 elevado al cuadrado, 3 menos 4,44 elevado al cuadrado, que van dando estos valores, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, este elevado al cuadrado, nos aparecen aquí, y luego multiplicamos estos valores por la f sub i. Los resultados son estos de aquí, igual que en el caso anterior, esta celda de aquí nos muestra la suma. Pues bien, finalmente, esto es igual a la suma de esos valores, es decir, 127,64 dividido entre 48. Y el resultado de esto es 2,66. Bien, vamos a seguir. Después de la varianza, lo que tenemos es que obtener la desviación típica. La desviación típica será s y será igual a la raíz cuadrada de s al cuadrado o de la varianza al cuadrado, con lo cual será la raíz cuadrada de 2,66, la raíz cuadrada de 2,66 y esto es igual a 1,63. Por último, podríamos obtener el coeficiente de variación, que es la desviación típica, desviación típica dividido entre la media, es decir, 1,63 dividido entre 4,44. Y esto da un valor finalmente de 0,37.
Y con esto tenemos un ejercicio resuelto, aunque es cierto que hacer estos cálculos lleva bastante tiempo, yo lo he abreviado para que no me llevara mucho. Y con esto terminamos por hoy. Adiós.